Oye, ¿viste que ahora hasta en la cafetería del centro están cobrando por las pajillas de plástico? Sí, lo vi. La verdad, no entiendo por qué tanta gente se molesta. Es un cambio pequeño, pero ayuda. Pero es incómodo, ¿no? A veces necesitas una pajilla, como con los batidos o los smoothies. No es fácil beber directamente del vaso. Claro, pero hay alternativas. De papel, de acero, de bambú. Yo llevo la mía en el bolso. Al principio me parecía raro, pero ahora ni lo pienso. Suena bien, pero no todos tienen tiempo de pensar en eso a cada momento. La vida está muy acelerada. Justo por eso deberíamos hacerlo más fácil. Si todos empezamos con pequeños cambios, se vuelve parte de la rutina. Imagina si nadie trajera bolsas plásticas al súper. Ah, eso sí me convence. Mi mamá ya no las usa y lleva una bolsa reutilizable. Hasta mis sobrinos se rían porque dice que está salvando al planeta una bolsa a la vez. Y tiene razón, cada acción cuenta. Además, el plástico tarda cientos de años en descomponerse. Lo sé, lo sé. Pero a veces siento que lo que hago yo no cambia nada si las grandes fábricas siguen produciendo toneladas de basura. Totalmente válido. Pero si no empezamos por nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y la presión social también funciona. Si todos dejamos de usar plástico, las empresas tendrán que adaptarse. Tienes un punto. Quizás debería probar con una pajilla reutilizable. ¿Dónde compraste la tuya? En una tienda ecológica cerca de mi casa, pero también las venden en línea. Te paso el enlace si quieres. Dale, gracias. A ver si logro dejar de ser parte del problema. Eso es. Pequeños pasos. Mañana te llevo un vaso reutilizable también, si quieres. ¿En serio? ¿Me regalas un vaso? No es un regalo, es una inversión en el futuro. Además, así no me veré mal cuando te vea tirar otro vaso de plástico. Ay, qué pesado eres. Pero bueno, acepto el vaso. Perfecto. Empezamos mañana. Ok, pero no esperes que deje el café. Eso sí que no lo suelto. Nadie te pide que dejes el café, solo que no lo tomes con basura. Touché. Ya verás, en un mes ni te acordarás del plástico. Espero que tengas razón. Mateo, qué sorpresa. Hacía meses que no te veía. Qué bueno encontrarte. Estoy trabajando desde aquí, la verdad. Hoy no fui a la oficina. Ah, ¿todavía estás en modo teletrabajo? Sí, 3 días a la semana desde casa, 2 en la oficina. ¿Y tú? ¿Cómo va? Yo ya no voy casi nunca. Desde que cambié de empresa, todo es remoto. Ni idea de cuándo fue la última vez que usé zapatos formales. ¡Qué envidia! Pero, ¿no te sientes un poco aislada? A mí me pasa que si paso muchos días en casa, pierdo las ganas de salir. Al principio sí, me costó. Pero ahora tengo mi rutina. Me visto como si fuera a trabajar, hago ejercicio antes y hasta me pongo música de fondo de cafetería para no sentirme tan sola. Eso suena demasiado organizado. Yo me levanto 5 minutos antes, me pongo al micrófono al mute y ni me peino. Claro, todos empezamos así, pero luego te das cuenta de que si no pones límites, el trabajo se come tu vida. Cierto, a veces termino respondiendo correos a las 9 de la noche y si no fuera por el horario de reuniones, ni sabría qué día es. Exacto. Por eso valoro los días en oficina. Al menos tengo una separación clara entre trabajo y casa. Pero también pierdes horas en el transporte. Yo antes pasaba 2 horas diarias en el metro. Ahora las uso para leer o descansar. No te lo voy a negar. Eso es un lujo. Pero echo de menos las conversaciones espontáneas con compañeros, un café rápido, hasta una queja compartida sobre el jefe. Ah, eso sí, las reuniones virtuales no son lo mismo. Puedes subir el volumen. Estás en mute. Tengo mala conexión. Y el que se olvida de apagar la cámara y se cambia de ropa en vivo. Eso fue traumático. Nadie lo mencionó, pero todos lo vimos. Pobre Luis. En fin, creo que lo ideal es el equilibrio. Ni todo remoto, ni todo presencial. Totalmente. Aunque mi jefa dice que si no volvemos más a la oficina, van a despedir a la planta de cafetería. No me digas. ¿Y qué van a hacer? ¿Cortar el café para obligarnos a ir? Literalmente. Sin café, sin presencia, dice ella. Entonces sí que es una crisis nacional. ¿En serio? Creo que las empresas tienen que escuchar a los empleados. Algunos necesitan la oficina, otros no. Claro, no es blanco o negro. Lo importante es tener opciones. Y café.
No olvides el café. Eso es ley. Oye, ¿y si montamos una oficina itinerante? Un día aquí, otro en otro café. Me gusta. La llamaremos la oficina del café derramador. Perfecto. Te aviso cuando consiga los uniformes. Solo si incluyen sudaderas cómodas. Ayer tuve una discusión con un alumno, porque usó ChatGPT para hacer su ensayo sobre la Revolución Francesa. ¿Y? ¿Lo reprobaste? No tan rápido. El texto era bueno, bien estructurado, pero no era suyo. Lo pillé porque mencionó un tratado que ni siquiera existió. Claro, los algoritmos también se equivocan. Pero, en serio, ¿no crees que es hora de adaptarnos? ¿La IA ya está aquí? Claro que lo está, pero no puedo darle 10 a alguien que no escribió una sola línea. ¿Qué aprende? Tal vez no debería ser penalizado por usarlo, sino por no saber usarlo bien. La herramienta no es el problema, es cómo la usan. Suena bien en teoría, pero ¿cómo explico eso a un chico de 16 años que solo quiera probar sin esfuerzo? Enseñándole a usarla como una ayuda, no como un atajo, como una calculadora. No resuelve todo, pero ayuda con los cálculos. No lo había visto así. Aunque sigo pensando que escribir es fundamental. La redacción, el razonamiento. Se pierde si todo lo hace una máquina. Y yo estoy de acuerdo, pero también pienso que si no enseñamos a usar la IA con ética y criterio, van a aprender solos, y mal. Tienes razón. La semana pasada una compañera dijo que ya no pide ensayos, sino que los estudiantes tienen que grabar un video explicando su trabajo. Buena idea. Así demuestran que entienden, no que copiaron. Sí, pero tampoco es justo para los que no tienen buena conexión o cámara. Hay desigualdad ahí. Exacto, ese es el otro lado. La tecnología puede ayudar, pero también ampliar brechas si no se usa con cuidado. Por eso me da miedo que todo vaya tan rápido. Un día nomás y ya no sabré cómo evaluar. Pero tú eras profesora, no un sistema de IA. Tu valor está en guiar, en enseñar a pensar, no solo a escribir. ¡Qué cursi te pusiste! Es verdad, la máquina no detecta emociones, no anima a un estudiante triste, no nota cuando alguien necesita ayuda. Cierto. Hoy, por ejemplo, un chico entregó un trabajo horrible, pero al hablar con él, descubrí que su papá perdió el trabajo. No era flojera, era otra cosa. Y eso no lo detecta ni el algoritmo más avanzado. No, así que supongo que mi trabajo no va a desaparecer tan rápido. Ni siquiera con toda la IA del mundo. Pero sí va a cambiar. Y quizás puedas enseñarles a usar estas herramientas sin perder lo humano. Suena como un nuevo programa escolar de pensamiento crítico y ética digital. Apúntate como profesora jefa. Solo si me dejas dar clases desde casa y en pijama. Trato hecho, pero sin IA escribiendo tus comentarios. Prometido, a mano, o al menos con mi teclado. Uf, qué calor hace hoy. Menos mal que vine en bici. ¿En serio? Con estas bolsas y este calor, yo ni loco. Yo esperé media hora el autobús y al final tuve que venir en Uber. Pero si el súper está a 10 minutos caminando o 5 en bici. Sí, pero con bolsas llenas de comida no es lo mismo. Además, ¿dónde dejas la bici sin que te la roben? En el nuevo aparcabicis del mercado. Tiene cámaras y todo. Yo la dejo tranquila. Tú sí que eres valiente. Yo la mía me la robaron en 2 días, en el barrio viejo. Lo siento, pero para eso precisamente necesitamos más seguridad para las bicis, no menos uso. Claro, suena bien. Pero la verdad es que la ciudad no está hecha para eso. Las ciclovías aparecen y desaparecen y los coches se estacionan encima. Exacto. Por eso firmé la petición para ampliar las ciclovías y crear más zonas peatonales. ¿No la viste? Te la mandé por el grupo del edificio. Ah, esa. La vi, pero no sé. Quitar carriles a los coches me parece fuerte. Mi hermano dice que eso solo beneficia a unos pocos. Pero beneficia al aire que respiramos todos. Y al tráfico. ¿Viste cómo estaba la avenida ayer a las 6? Sí, un caos. Pero también hay gente que depende del coche. Enfermeras, técnicos, padres con niños pequeños. Nadie dice que se prohíba el coche, pero sí que se priorice lo sostenible. Imagina si hubiera más transporte público eficiente, más rutas seguras para bicis. Suena bonito, pero el metro está siempre lleno y los buses llegan cuando quieren. Porque no invierten lo suficiente. Mientras sigamos pensando que el coche es la única opción, no va a cambiar. Oye, yo no soy fan del tráfico ni del humo,
Pero tampoco puedo dejar mi coche si no hay alternativas reales. Entonces, deberíamos exigir esas alternativas, no rendirnos porque hoy no están listas. Tienes razón. A mí me encantaría no pagar gasolina, seguro, ni estacionamiento. Entonces estás a un paso de convertirte en ciclista urbano. No tan rápido. Pero sí me interesa ese aparcabicis del mercado. ¿Es gratis? Sí, y hasta tienen bonga de aire y herramientas. Bueno, quizás le dé otra oportunidad a la bici. Primero se encargan, claro. Empieza con rutas cortas. Y si necesitas, te presto mi bici plegable. ¿Tienes uno plegable? ¿Y dónde la guardas? Justo aquí, en el balcón. Cabe en una esquina. Impresionante. Tal vez el futuro no es tan incómodo como pensaba. Solo requiere un cambio de mentalidad y un buen candado. Eso último no lo olvido. Qué bueno verte. Hace como 3 años que no nos sentábamos así, sin prisa. Sí, la vida adulta te atapa, pero me alegra que me hayas invitado. ¿Y tu nuevo trabajo? ¿Cómo va? Muy bien, la verdad. Empecé hace 2 meses en una consultora que se enfoca en inclusión laboral. Ah, ¿como diversidad e inclusión en general? Sí, pero ahora estamos trabajando en un proyecto específico, contratación de personas con discapacidad intelectual y sensorial. Interesante. Pero, ¿cómo funciona eso? Quiero decir, ¿no necesitan apoyos especiales? Claro que sí, y eso está bien. Lo importante es adaptar el entorno, no exigir que se adapten ellos solos. Suena lógico, pero ¿y la productividad? A veces en mi oficina ya es difícil cumplir con todo. Sé que mucha gente piensa eso, pero los datos muestran que, con las condiciones adecuadas, rinden igual o mejor. Y además, generan un ambiente más empático. No lo había visto así. Pero también debe haber retos, ¿no? Por supuesto, no es solo contratar, es capacitar a los equipos, modificar procesos, a veces ajustar horarios o herramientas. ¿Y las empresas están dispuestas a hacer eso? Algunos sí, por convicción, otras por cumplir cuotas, pero incluso esas terminan viendo los beneficios. ¿Cómo cuáles? Mayor lealtad, menor rotación, creatividad y una imagen más humana. Además, el mercado es más amplio. Hay millones de consumidores con discapacidad o familiares que valoran marcas inclusivas. Ah, eso no lo sabía. Pensaba que era solo un tema de responsabilidad social. Es también de sentido común y de justicia. Porque alguien con síndrome de Down no puede trabajar en atención al cliente si tiene buena comunicación. Supongo que por prejuicios y miedo a lo desconocido. Exacto. Como antes pensaba en que las mujeres no podían ser ingenieras o que los mayores no entendían tecnología. Tienes razón. Mi tía, por ejemplo, trabaja en una tienda que contrató a un chico sordo. Al principio todos tenían dudas, pero ahora todos aprendieron unas señas básicas. Hasta el jefe dice que es el más organizado del almacén. Eso es genial. Pequeños cambios que transforman culturas enteras. Oye, ¿y tu empresa ayuda a otras a hacer ese proceso? Sí, hacemos auditorías, planes de inclusión, talleres de sensibilización. A lo mejor deberíamos invitarlos a mi compañía. Ahora que lo pienso, somos 200 personas y no tenemos ni una persona con discapacidad en planta. Podría ser un buen paso. No se trata de caridad, sino de oportunidades. Y de normalizar lo que ya debería ser normal. Justo. ¿Te paso la información? Sí, por favor. Hablo con recursos humanos la semana que viene. Me alegra escuchar eso. Y quién sabe, tal vez hasta me vuelva más humano en el proceso. Sonríe. Ese es el mejor resultado de todos. Oye, otra vez hamburguesa de carne. Pensé que íbamos a probar esa marca de proteína vegetal que compramos. Sí, pero no es lo mismo, ¿no? A mí me gusta la textura de la carne de verdad. Lo entiendo, pero sabes que la producción de carne genera más gases de efecto invernadero que todo el transporte mundial junta, ¿verdad? ¿En serio? Eso suena exagerado. ¿No lo ves? La ganadería ocupa el 30% de las tierras del planeta y consume un montón de agua. Una sola hamburguesa puede requerir más de 2.000 litros de agua para producirse. ¿2.000 litros?
Eso es como llenar un baño entero. Más o menos. Y eso sin contar la deforestación en la Amazonía para criar ganado. Uf, no había pensado tanto en eso. Pero, oye, yo no soy un granjero. ¿Qué diferencia puede marcar que yo coma carne o no? Mucha, la verdad. Si millones de personas reducen su consumo, la demanda baja y con ella el impacto. No tienes que ser 100% vegano, pero cada comida cuenta. Tienes razón. Aunque me da miedo no tener suficiente proteína o que me falten nutrientes. Yo antes pensaba lo mismo, pero con una dieta bien planificada es más que suficiente. Lentejas, garbanzos, quinoa, tofu, frutos secos. Suena sano, pero también un poco aburrido. Para nada. Hice una pasta boloñesa con soja texturizada el otro día y ni te diste cuenta, ¿verdad? Es verdad, estaba riquísima. Pensé que era carne. Exacto. Y más barata encima. Ah, eso sí que me convence. El otro día vi que el kilo de carne casi alcanzaba el precio de mi almuerzo. Y además, hay estudios que dicen que reducir el consumo de carne roja es mejor para la salud a largo plazo. Menos riesgo de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Vale. Me estás ganando. Pero no me pidas que deje la carne del todo. Ni lo haría. Yo misma como pescado de vez en cuando. Lo llamo flexi vegana. Flexi vegana. Me gusta. Suena como una superheroína. Pues sí que lo es. Salva al planeta. Un plato a la vez. Oye, ¿y si hacemos un trato? Yo pruebo 3 comidas veganas a la semana y tú me enseñas a cocinarlas bien. Trato hecho. Y si te encantan, ni te acordarás de la hamburguesa. No prometas tanto, pero sí te digo una cosa. Si tu pollo de setas vuelve a salir tan bueno como la semana pasada, estoy perdido. Eso es lo que quiero escuchar. Bienvenido al lado verde, Leo. A ver si sobrevivo. ¿Otra vez viendo fotos de gente en la playa? Es enero, ni siquiera es verano todavía. Es una influencer de Miami. Dice que el verano es una actitud. Sí, y yo digo que el invierno es una realidad. Mira mis zapatos mojados. Touché. Pero es que se ven tan felices, tan perfectas. Yo no hago nada interesante. ¿Y por eso te sientes mal? ¿Porque alguien subió una foto con bikini en enero? No es solo eso. Es que todo el tiempo siento que debería estar haciendo algo instagramiable. Viajando, comiendo cosas gourmet, saliendo con amigos. Y en vez de eso, estás aquí, conmigo, viendo TikToks de gatos. Sí, y la verdad, no es tan malo. Claro que no. Pero las redes te hacen creer que si no estás viviendo una vida de portada, algo anda mal. ¡Exacto! Ayer subí una foto al estudio y no tuvo ni la mitad de me gusta que la del helado de la semana pasada. Y eso te molesta, ¿no? Un poco. Me da la impresión de que solo valgo cuando soy linda o divertida. Eso es triste. Porque tú no eres solo eso. Eres la que me ayudó con matemáticas ayer, la que cocina cuando mamá no está, la que siempre recuerda mi canción favorita. Cami, ¿y desde cuándo eres tan sabia? Desde que borré Instagram por 3 días y no pasó nada. Ni el mundo se acabó, ni nadie me olvidó. ¿En serio lo borraste? Sí, al principio sentía ansiedad, como si me perdiera algo. Pero luego empecé a leer, a dibujar, incluso a hablar con la vecina del cuarto de al lado. La señora Marta. ¿Hablas con ella ahora? Sí, me enseñó a hacer empanadas como las de su abuela y tiene historias locas de cuando era joven. Eso suena 1000 veces más real que un filtro de gatito. Exacto. Las redes no son malas, pero no son la vida, solo una parte muy pequeña. Tienes razón. A veces me olvido de que la realidad no tiene que ser viral para ser valiosa. Exacto. ¿Y sabes qué? Hoy no subí nada y estoy feliz. ¿En serio? Sí. Hice mi rutina de baile en el baño, comí galletas con leche y vi una peli tonta. Fue un buen día. Oye, ¿y si hacemos un reto? ¿Qué clase de reto? Una semana sin redes, solo historias reales. ¿Y qué hacemos si nos aburrimos? Inventamos algo. Cocinamos, salimos a caminar, escribimos cartas o simplemente hablamos. Como ahora.
trato hecho. Pero si me pongo ansiosa, me dejas ver un video de perritos. 1 al día, negociable. Acepto. Listo, mañana empieza la vida sin likes. Y con más sentido. ¿Otra vez sin agua? Llevo 3 días sin poder ducharme bien. Yo ya me ducho con un vaso. Parece de película apocalíptica, pero te acostumbras. ¿En serio? ¿Con un vaso? ¿Cómo funciona eso? Humedeces una esponja, te enjabonas rápido y enjuagas con lo mínimo. No es cómodo, pero el agua no vuelve sola. Lo sé, pero siento que yo solo no puedo cambiar nada. Si las industrias siguen consumiendo como si nada, ¿qué importa que yo use menos? Nada cambia si todos piensan igual. Pero si todos usamos un poco menos, el efecto suma. Tienes razón, aunque me da rabia que nos toque a nosotros pagar las consecuencias. Porque no se invierte en infraestructura. Las tuberías están viejas, hay fugas por todas partes. Ayer leí que en esta ciudad se pierde el 40% del agua por filtraciones. ¡Qué locura! Entonces, mientras arreglan eso, nosotros tenemos que sufrir. Y mientras tanto, siguen construyendo urbanizaciones gigantes con jardines de césped verde en pleno verano. Como si el agua fuera infinita. Yo cambié el inodoro por uno de bajo consumo, pero mi vecino del quinto riega su terraza todos los días a las 12 del mediodía. Con el sol más fuerte, el agua se evapora antes de mojar la tierra. ¿Y qué hacemos? ¿Denunciamos? Podríamos empezar por hablar con él. A veces la gente no sabe. Yo hablé con la portera y ahora recogemos el agua de lluvia para limpiar el patio. ¿En serio? ¿Tienen sistema de recolección? Nada fancy. Unos tanques grandes y una bajante modificada. Simple, pero funciona. Oye, ¿y si el edificio instalara algo así? Sería ideal. Ahora hay subsidios para captación de agua de lluvia. Podríamos proponerlo en la próxima asamblea. Pero el administrador siempre dice que no hay presupuesto. Claro, hasta que se les inunde un sótano por una tormenta y gastan el triple en reparaciones. Cierto, la prevención no vende. No, pero ahorra y salva. Oye, ¿y si organizamos una reunión entre vecinos? Podríamos compartir ideas, duchas cortas, reuso de agua de cocinar, riego por la noche. Me encanta. Hasta podríamos hacer un pequeño taller. Yo tengo un amigo que trabaja en una ONG de sostenibilidad. Perfecto. Y si grabamos un video, hasta se lo mandamos al administrador, para que no diga que no hay interés. Exacto. A veces el cambio empieza con un balde, no con un discurso. Pues este fue mi primer acto de resistencia hídrica. Bienvenido al movimiento. Siguiente paso, ducha de esponja. No prometo nada, pero lo intentaré. Con eso basta. No puedo creer que esté aquí otra vez. Todo se ve tan distinto. Sí, hasta el olor cambió. Antes era pan recién horneado del horno de Don Pepe. Ahora es avena con canela y esencia de lavanda. Exacto. Y en la esquina donde estaba la feria libre, ahora hay una tienda de ropa con precios en dólares. ¿Y el edificio donde vivías tú? ¿No era allí donde jugábamos a las escondidas? Sí, justo ese de ahí, donde ahora dice Lofts Premium con terraza y gimnasio. Tu mamá tuvo que mudarse, ¿no? Sí, el arriendo subió un 200% en 2 años. No lo podían pagar. Se fueron a un pueblo más allá del límite de la ciudad. Lo siento mucho. A mí también me duele ver esto. ¿Y tu familia? ¿Siguen aquí? Por ahora sí, pero cada vez es más difícil. Los dueños ya no quieren arrendar a familias grandes, solo a parejas jóvenes o extranjeros. Lo llamaron renovación urbana, como si fuera algo bueno, pero para muchos fue un desalojo encubierto. Y lo peor es que ahora el barrio parece más bonito, más seguro, pero perdió el alma. Sí, todo es más limpio, más ordenado, pero menos humano. Donde antes había risas en el portal, ahora hay música suave y susurros. Hasta la panadería de Doña Rosa cerró. Dijeron que no cumplía con los nuevos estándares de higiene. Pero todos sabemos que fue porque no podía pagar el nuevo alquiler. Claro, y ahora venden pan artesanal a 5 veces el precio. Oye, ¿y la gente que vivía aquí? ¿Algunos se quedaron? Pocos. Algunos ancianos resisten, pero muchos jóvenes tuvieron que irse. Incluso cerraron la biblioteca comunitaria.
y en su lugar un coworking con entrada VIP. Dicen que trae progreso, más empleos, más turismo. Pero esos empleos no son para nosotros, son para baristas con diploma de barismo, no para quienes limpiaban las calles o vendían frutas. Tienes razón. El progreso no es malo, pero no debería expulsar a quienes le dieron vida al lugar. Exacto. No se puede mejorar un barrio borrando a su gente. Alguien me dijo que esto era inevitable, que las ciudades cambian. Cambian, sí, pero no tienen que ser más frías, más caras, más exclusivas. Ojalá hubiera un modo de modernizar sin destruir. Claro que lo hay, con políticas justas, alquileres controlados, participación comunitaria. Pero eso no interesa a quienes ganan con el cambio. No, por eso tenemos que hablar más fuerte. ¿Como ahora? Sí, como ahora. Oye, ¿y si organizamos algo? Una reunión, un mural, una crónica del barrio antes de que se borre todo. Me encantaría. Podríamos entrevistar a los que quedan, hacer fotos, incluso un podcast. La memoria del barrio. ¿Suena bien? Y si lo hacemos lo suficientemente fuerte, tal vez alguien escuche. O tal vez, al menos, no nos olviden. ¿Viste que la municipalidad aprobó instalar cámaras con reconocimiento facial en el metro? Sí, lo vi en las noticias. Dicen que es para mejorar la seguridad y prevenir delitos. Suena bien, pero me da escalofríos. ¿Quién decide quién está en una lista de vigilancia? ¿Y quién revisa esos datos? Bueno, si no tienes nada que ocultar, ¿qué tienes que temer? Esa frase me saca de quicio. Si no tienes nada que ocultar. ¿Desde cuándo necesito tener un crimen encima para merecer privacidad? Tranquila, no era mi mejor argumento. Pero, la verdad, mi hermana dice que se siente más segura sabiendo que hay cámaras. Y puede que sea así, al principio. Pero el riesgo es que eso se normalice y luego quieran poner cámaras en parques, escuelas, hasta en las calles de barrios enteros. Ya lo hacen en algunos países. China, por ejemplo, tiene un sistema masivo de vigilancia. Justo. Y también usa esos datos para controlar a minorías, censurar opiniones, castigar comportamientos no deseados. Pero nosotros no vivimos en China. Aquí hay leyes, controles. Seguro. ¿Quién supervisa a la policía cuando accede a esos registros? ¿Y si cometen errores? Hay casos en EU de personas detenidas por un error del algoritmo. ¿En serio? Sí. Un hombre negro fue arrestado porque el sistema lo confundió con otro. Estuvo 30 horas en la cárcel por un robo que no cometió. Uf, eso es grave. Y los algoritmos muchas veces son más propensos a equivocarse con personas de piel más oscura o mujeres. Tienen sesgos. No lo sabía. Pensé que la tecnología era neutral. No lo es. Depende de quién la entrena y con qué datos. Entonces, ¿estás diciendo que no debería usarse en ningún caso? No digo que nunca. Tal vez en investigaciones criminales específicas con autorización judicial. Pero no en modo permanente, masivo y sin control. O sea, vigilancia con límites. Exacto. Porque si no, vivimos en una ciudad que nos reconoce, nos sigue, nos juzga, sin que hayamos firmado un contrato. Como en una película de ciencia ficción. Peor. Porque en las películas al menos los protagonistas se dan cuenta. Oye, ¿crees que esta graba con reconocimiento facial? Espero que no. Pero nadie nos avisaría si lo hiciera. Eso es lo que más me asusta. No saber cuándo estamos siendo observados. Y no poder decir no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos oponemos a todo? No digo que no, pero exigimos transparencia, leyes claras y que las decisiones no las tome sola una empresa o una policía. O sea, que la sociedad participe. Sí, la seguridad no debe costar nuestra libertad. ¿Sabes? Creo que tienes razón. Voy a firmar esa petición que compartiste. Bienvenido al lado paranoico o al lado consciente. Prefiero creer que es el lado ético. Con eso me conformo. Papá, ¿puedo hablar un segundo? Acabo de revisar los análisis del suelo del lote 3. Dime, hijo, ¿qué encontraste? Está agotado, muy bajo en nutrientes, con alta salinidad. El uso constante de fertilizantes químicos lo está matando. Lo sé,
Pero sin ellos no alcanzamos el rendimiento. Si no producimos más, no cubrimos los costos. Pero así solo ganamos un año y perdemos 10. La tierra ya no se recupera como antes. Antes sí se recuperaba. Yo sembraba maíz, luego descansaba el terreno un ciclo y listo. Sí, pero ahora el clima es más seco, la sequía es más larga si usamos el doble de químicos. No es el mismo campo, papá. Lo sé. Pero las empresas nos pagan por toneladas, no por tierra saludable. Y nos obligan a sembrar lo que ellos quieren, a usar sus semillas, sus pesticidas, incluso a firmar contratos que no nos dejan guardar grano para el próximo año. Es el sistema. Si no juegas, te quedas fuera. Pero hay otra forma. Agricultura regenerativa, rotación de cultivos, abonos naturales, siembra directa. Suena bonito, pero ¿dónde está el dinero en eso? No veo grandes camiones llevándose cosechas ni cheques gordos. No al principio, pero a mediano plazo la tierra produce más con menos insumos. Y hay mercados que pagan más por productos orgánicos. Y si no vendo a las grandes cadenas, ¿quién me compra? Cooperativas, ferias agroecológicas, incluso por internet. Ayer hablé con un grupo de jóvenes que venden hortalizas directo a familias de la ciudad. Sin intermediarios. Exacto. Más justo para nosotros, más barato para ellos. Pero requiere más mano de obra. No sé si podríamos mantenerlo. Sí, pero también crea empleo. Y no destruye el suelo, el agua ni la salud. ¿Recuerdas cuando mamá tuvo esa alergia fuerte? Los médicos dijeron que podía ser por el pesticida que usaba cerca de la casa. Sí, no lo había conectado. No te digo que cambiemos todo mañana, pero podríamos empezar con un lote pequeño. Tomates, lechugas, con compost propio. ¿Y si no funciona? No podemos permitirnos más. Entiendo, pero si seguimos igual, vamos a perderlo todo. La tierra, la salud, hasta el sabor de una verdura de verdad. No sé. Hoy desayuné un tomate de la huerta de Doña Lupe. No lo roció con nada. Y sabía, como cuando yo era chico, dulce, fuerte, con olor a tierra mojada. Ese es el sabor que quiero volver a tener. Y no solo para nosotros, sino para otros. Tú siempre fuiste soñador. Igual que tu abuelo. Él decía que la tierra no era nuestra, sino que nosotros éramos de la tierra. Y tenía razón. Oye, ¿y si probamos con media hectárea? Sin químicos. Con tus métodos. ¿En serio, papá? Sí. Pero si no da resultado, volvemos atrás. Sin reproches. Trato hecho. Y si funciona, tal vez hasta pongamos un letrero que diga finca a la raíz, cultivo con respeto. Mejor que finca el agroquímico, que es como nos llama el vecino. Vamos a hacerlo, papá. Poco a poco, pero hacia adelante. Hacia adelante y de vuelta a lo que alguna vez fue. Don Julián, gracias por venir. Quería hablarle de Lucas, sobre todo de cómo ha ido en las clases virtuales. Sí, maestra. Pero la verdad, no entiendo bien eso de clases virtuales. Aquí apenas tenemos señal de celular. Lo sé. El Wi-Fi del colegio es muy lento y muchos estudiantes no tienen dispositivos en casa. Lucas ha faltado a varias actividades en línea. Es que el único celular con internet es el mío y lo necesito para el trabajo. Además, cuando hay tormenta, se va la luz y el módem no sirve. Claro. Y sin electricidad constante, ni hablar de cargar una tablet o ver un video. Justo. El otro día por fin pude bajar un PDF que mandó, pero cuando lo abrí, ya era tarde para la tarea. No es su culpa. Muchos niños en zonas rurales están en la misma situación. No es falta de interés, es falta de acceso. Pero en la tele dicen que todos los chicos tienen clases por Zoom, que usan laptops. Parece que vivimos en otro país. Vivimos en el mismo, pero no todos vemos el mismo país. Mientras en la ciudad hay escuelas con pizarras digitales, aquí ni el proyector funciona desde hace meses. Y cuando lo arreglaron, no había internet para usarlo. Exacto. La tecnología no sirve si no hay condiciones básicas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lucas se queda atrás porque nació aquí? No. Por eso estoy proponiendo un sistema híbrido. Imprimir materiales,
usar radio comunitaria para dictar lecciones, incluso grabar audios en celulares. Eso sí suena más real. Mi hermano en el pueblo vecino escucha clases de matemáticas por la emisora local. Perfecto. Estamos gestionando una alianza con ellos. Y si conseguimos fondos, podríamos tener un carro escuela con Wi-Fi portátil que pase por las veredas. Como una biblioteca ambulante, pero con internet. Sí, lento, pero algo. No es ideal, pero es un paso. Yo puedo ayudar. Tengo un carro viejo y conozco todos los caminos. Si necesitan llevar materiales o cargar tablets, cuente conmigo. ¿De verdad, don Julián? Eso significaría mucho. Mire, yo no sé de tecnologías ni de plataformas, pero sí sé que mi hijo merece lo mismo que cualquier otro niño, aunque vive en una montaña. Y tiene toda la razón. La educación no debería depender del código postal. Ni del nivel de señal. Vamos a seguir presionando desde acá. Y si juntamos firmas, tal vez el ministerio nos escuche. Cuente con mi firma y con la de todo el vecindario. Bien. Mientras tanto, le dejo este cuaderno con las actividades de la semana y un pendrive con audios de las clases. Gracias, maestra. No es mucho, pero es un comienzo. A veces, los grandes cambios empiezan así, con un pendrive, un carro viejo y muchas ganas. Entonces vamos a darle, por Lucas y por todos los que vienen. Esta blusa me encanta y cuesta menos que un almuerzo. ¿No es increíble? Sí, demasiado increíble. ¿De verdad crees que una persona hizo esto por menos de $1? ¿Qué quieres decir? Mira la etiqueta. Hecho en Bangladesh. Y cuesta $8.99. ¿Cuánto crees que ganó la costurera que la cosió? No sé. ¿Tal vez unos 50 centavos? Algunas ganan menos y trabajan 14 horas diarias en fábricas inseguras. Muchas son mujeres jóvenes, sin derechos laborales. No lo había pensado así. Pensaba que era solo ropa barata. Pero nada es barato, solo alguien más lo está pagando. Y no es la marca ni el cliente. Es la persona que la hizo. Exacto. Y además, muchas de estas prendas se usan 1 o 2 veces y terminan en basureros. Como la chaqueta que compré el año pasado y ya tiré porque se descosieron los botones. Porque está hecha para durar poco, así compras más. Es el modelo de la fast fashion. Consumir, desechar, repetir. Suena feo cuando lo dices así. Porque lo es. Hay marcas que explotan a trabajadores, destruyen el medio ambiente y venden la idea de que necesitas renovar tu armario cada mes. Pero, ¿qué hago entonces? ¿No compro nada? No digo que no compres, pero con más conciencia. Comprar menos, elegir ropa de calidad, apoyar marcas éticas o incluso intercambiar con amigas, como cuando hicimos ese swap party el año pasado. Eso, salí con 3 outfits nuevos y no gasté ni un peso, y todas las prendas tenían historia. Justo, a diferencia de esta blusa que ni sabemos de quién fue antes. Oye, ¿y si salimos de aquí y vamos a esa tienda de segunda mano que me dijiste? ¿En serio? Sí. Hoy no me voy a llevar nada de esta tienda. Prefiero algo único que no haya costado el sufrimiento de alguien. Me alegra escuchar eso. Además, mi mamá siempre decía, la ropa no te viste si no lleva respeto. Qué sabia tu mamá. Ahora entiendo mejor lo que quería decir. No se trata solo de moda, se trata de valores. Y de recordar que detrás de cada prenda hay una persona, con nombre, sueños y derecho a un salario justo. Vamos, hoy empiezo mi armario lento. Bienvenida al slow fashion y a la moda con conciencia. Oye, Claudia, ¿en serio crees que esto sirva? Ayer pasé por aquí y ya estaban los camiones de seguridad. No lo sé, Luis, pero si no hacemos ruido, nos quedamos callados mientras nos cobran por algo que antes era público. Ya nos cobran, y con razón. El sistema estaba viejo, las fugas. Claro, necesitamos inversión, pero no a cambio de entregar el agua a una empresa extranjera que solo busca ganancias. Dicen que van a modernizar todo. Tuberías, plantas, control de calidad. Y mientras tanto, los recibos subieron un 60% en 6 meses. Mi prima tuvo que elegir entre pagar el agua o comprar medicina para su hijo asmático. Eso es grave, no lo sabía.
Porque no vives en el otro lado del barrio. Allí ya cortaron el suministro a 3 casas esta semana. Por mora, dicen. ¿Cómo van a cortar el agua por mora? Es un derecho básico. Exacto. Pero para ellos es un servicio más, como el cable o el internet. Si no pagas, te desconectan. Pero si el agua es de todos, ¿cómo la puede poseer una empresa? No la posee, pero controla su distribución, fija los precios, decide prioridades y adivina quién queda fuera. Los más pobres. Yo pagaría por un servicio bueno, limpio, constante, pero no quiero que decidan quién merece agua y quién no. Eso es lo que está en juego. No es solo el precio, es el control. El agua no debería depender de un contrato. Mi papá siempre decía que el río no le pertenece a nadie. Y tenía razón. El agua es un bien común, como el aire. No se puede mercantilizar. Pero el gobierno no invirtió en décadas. Ahora dicen que no tienen plata para mantenerlo. Porque malversaron fondos, porque priorizaron otras cosas, pero la solución no es entregarlo todo a privados. Podrían mejorar la gestión pública, con transparencia, con participación ciudadana. Como ese comité de agua que tenían en el pueblo de mi tía. Exacto. Los vecinos decidían, controlaban, mantenían y nadie se quedaba sin agua. Aquí ni nos consultaron. Un día salió la noticia, concesión firmada por 30 años. Ni aviso, ni voto, ni debate, como si nuestra voz no importara. Oye, ¿y si organizamos asambleas en cada manzana? Que la gente entienda lo que está pasando. Ya empezamos. Este viernes, en la cancha, vamos a proyectar un documental sobre lo que pasó en otros países cuando privatizaron el agua. En Bolivia, ¿no? Sí, Cochabamba. La gente salió a la calle y ganó. Devolvieron el agua al pueblo. Entonces no es imposible. Nada es imposible cuando la gente se une. Cuenta conmigo. Y con mis herramientas, si hay que cavar un pozo comunitario o arreglar una tubería. No necesitamos solo manos, Luis. Necesitamos voces. Pues la mía ya no está en silencio. Bien, porque el agua corre y también la justicia cuando la empujamos. Nicolás, hijo, ven un momento. Esto que mandaron en el grupo de la familia, ¿es cierto? ¿Qué cosa, abuelo? Un video. Dice que las vacunas tienen microchips para controlar a la gente y que el gobierno ya empezó a implantarlo sin decirlo. Ay, abuelo, otra vez con eso. ¿Quién te lo mandó? Tu tía Marta. Y también está en un canal de noticias que sigo en YouTube. ¿El de Verdad Oculta Global? Sí, suena serio, ¿no? Tienen muchas vistas. Claro, porque usan títulos llamativos, música de misterio. Pero no son periodistas, abuelo. Son creadores de contenido que ganan dinero con el miedo. Pero el video mostraba documentos, gráficos. Documentos falsos, gráficos sacados de contexto. Hasta el micrófono que usan parece de película de espías. Entonces, ¿todo es mentira? No todo, pero sí esa parte. No hay microchips en las vacunas. Lo han desmentido científicos, gobiernos, hasta la OMS. Pero, ¿cómo sabes que tú no estás mal informado? Porque busco fuentes confiables, universidades, revistas científicas, instituciones de salud. No solo un video que dice ¡alerta! Yo también quiero saber la verdad. No quiero que me engañen. Y nadie debería. Pero la desinformación juega con las emociones. Miedo, enojo, sorpresa. Así se comparte más. Como cuando mandaron ese audio de que el agua del grifo estaba envenenada y media cuadra compró agua embotellada. Exacto. Y luego salió que era falso, pero el daño ya estaba hecho. Es difícil saber en quién creer. Antes, con el diario o el noticiero, uno confiaba más. Sí, pero también había manipulación. Lo que pasa ahora es que cualquiera puede decir cualquier cosa y parece real. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de creer todo? No, aprende a preguntar quién lo dice, qué pruebas hay. Lo confirman otras fuentes serias. ¿Como detective? Exacto. Y si algo suena demasiado raro, párate. Busca antes de compartir.
Javier Carsi reenvió ese video a todo el grupo. Y si lo hubieras hecho, otros lo hubieran creído. La desinformación se reproduce como un virus. Entonces, ¿yo también puedo ayudar a pararlo? Sí, no compartiendo sin verificar. Y hablando con otros, como ahora tú y yo. Oye, ¿me enseñas a buscar en esas páginas de ciencia que dices? Claro, abuelo, hoy mismo. Y si ves algo raro, me lo mandas a mí primero. Trato hecho. A cambio, te enseño a hacer el café como lo hacía tu abuela. Mejor trato imposible. Entonces, Detective Junior, dime, ¿qué otra mentira anda suelta por ahí? Muchas, abuelo. Pero mientras más gente como tú aprenda a cuestionar, más difícil será que ganen. Pues entonces, empecemos a desarmar mitos. Uno por uno. No puedo creer que estemos aquí. Pero, ¿este es el mismo pueblo? El lugar sí, pero todo lo demás cambió. Mira, donde estaba la plaza con el árbol de laurel, ahora hay un tour operador con toldo rosa. ¿Y el mercado de artesanos dónde está? Lo desalojaron el año pasado. Dicen que no era atractivo para los turistas. Pero era auténtico. Mi abuela vendía allí sus bordados. Sí, y ahora en su lugar hay tiendas que venden artesanía andina hecha en fábrica, en otro país. Es irónico. Vinieron a buscar lo tradicional y lo destruyeron para vender una versión falsa. Lo llaman desarrollo turístico, pero para muchos vecinos fue un desalojo disfrazado. Mi tía tuvo que cerrar su restaurante familiar. No podía competir con esos hostales de 5 pisos que cobran $200 por noche. Y los dueños ni siquiera viven aquí. Son inversionistas de la capital. O extranjeros. Ayer vi un letrero en inglés antes que en español. Bienvenidos al San Gabriel Cool. Como si el pueblo tuviera que pedir perdón por ser sencillo. Antes venían turistas a conocer la fiesta de la cosecha, a probar el quinoa de Doña Rosa. Ahora vienen a tomarse fotos con poncho y a hacer rabes en el Cerro Sagrado. Y los jóvenes del pueblo ya no quieren aprender a tejer o cultivar. Prefieren trabajar en los bares del centro, aunque les paguen mal. Porque no les queda otra. Las tierras se subieron de precio. El alquiler ya no lo cubren con la agricultura. El turismo trajo dinero, sí, pero solo para unos pocos. Y nos dejó basura, ruido y precios que ni nosotros podemos pagar. O sea, el pueblo se hizo famoso y perdió su alma. Y su gente. Muchos se fueron, no por no amar el lugar, sino porque ya no les cabía en la vida. ¿Te acuerdas cuando jugábamos en el río y los abuelos nos contaban historias bajo las estrellas? Sí, ahora el río tiene cartel de prohibido bañarse por el hotel que usa el agua para su spa. Esto no es progreso, es colonización con Wi-Fi y aire acondicionado. Pero no todo está perdido. Hablé con doña Elena. Ella y otros ancianos están organizando talleres de lengua originaria en la escuela vieja. ¿En serio? Sí, y algunos jóvenes se están volviendo, pero con otro enfoque. Turismo comunitario, guías locales, experiencias reales. Como enseñar a sembrar, no solo a tomarse fotos con una asada. Exacto, sin despojar, sin fingir. Oye, ¿y si nos quedamos un tiempo, podríamos ayudar? ¿Tú? ¿Dejando la ciudad? Tal vez no para siempre, pero sí para recordarle al pueblo que no está solo. Y para que el turismo no sea la única voz que se escucha. Que el desarrollo no borre la memoria. Ni la dignidad. Entonces, ¿empezamos por hablar con doña Elena? Hoy mismo. Y esta vez no nos vamos sin dejar algo más que huellas. Ni sin llevarnos algo más que fotos. Ayer entrevisté a una familia que caminó 3 días para llegar aquí. No huyeron de una guerra, huyeron del mar. Lo sé. El nivel del agua ya cubrió su pueblo. No quedó ni la escuela ni el centro de salud.
Y no están solos. En el informe de la semana pasada se habla de más de 30,000 personas desplazadas solo en esta región por sequías, tormentas y salinización de tierras. Y no hay espacio para todos. Los albergues están llenos y muchos duermen en casas de familiares que ya tienen poco. Lo peor es que no los llaman refugiados. No tienen protección internacional porque no existe el estatus de refugiado climático en la ley. Exacto. Según las convenciones actuales, solo eres refugiado si huyes de persecución, guerra, no de un huracán o una ola de calor. Pero, ¿qué diferencia hay entre perder tu casa por una bomba o por una inundación que se lleva todo? Ninguna en la práctica, pero en los papeles, mucha. Sin estatus, no hay derechos garantizados, ni ayuda estructurada, ni reasentamiento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos llamándolos migrantes internos mientras se quedan sin futuro? Algunos gobiernos empiezan a reconocerlo. En el Pacífico, islas como Kiribati ya negocian reubicación para sus ciudadanos. Porque saben que sus países desaparecerán bajo el agua. Y no son los únicos. Si el calentamiento sigue así, en 30 años habrá cientos de miles, tal vez millones, en la misma situación. Y las ciudades grandes ya están saturadas. ¿Dónde van a ir? A lugares que quizás no están preparados. Sin trabajo, sin escuela, sin acceso a salud. Y eso genera tensiones. Claro, ya escuché a gente decir, ¿por qué tenemos que recibirlos? Ellos no son de aquí. Como si el cambio climático respetara fronteras. ¡Qué ironía! Los países que menos contaminaron son los que más sufren y los que más contaminaron los que menos ayudan. La justicia climática no es solo reducir emisiones, es también reparar el daño. Y reconocer que esto no es un posible escenario futuro. Ya está pasando. Sí, y necesitamos leyes, políticas, acuerdos globales que lo enfrenten como lo que es, una crisis humanitaria masiva. Oye, ¿y si presentamos un informe conjunto, con testimonios, datos, mapas de desplazamiento? Buena idea. Podemos llevarlo a la próxima reunión del Comité Regional y exigir que se use el término refugiado climático en documentos oficiales. Pequeño cambio de palabras, gran cambio en derechos. Porque no se trata solo de salvar vidas hoy, sino de darles un lugar donde vivirlas mañana. Ahí hay un niño que dibujó su casa hundiéndose en el mar. ¿Y qué le dijiste? Que no era su culpa y que no estaba solo. Eso es lo mínimo que podemos hacer. Y lo primero. ¡Cosi! ¡Qué alegría verte por aquí! ¿Ya estás de vuelta? Sí, profesora. Volví hace una semana y traje esto. Grabé a mi abuela hablando en quechua. ¿En serio? Eso es un tesoro. ¿De qué hablaban? De las estaciones, de cómo sembrar según las estrellas, de los nombres de las plantas, cosas que ya casi nadie sabe. Y que muchas veces no tienen traducción al español. Cada palabra lleva una cosmovisión entera. Justo. Por ejemplo, Pachamama no es solo tierra. Es madre, es tiempo, es equilibrio. Exacto. Y cuando se pierde una palabra así, se pierde una forma de entender el mundo. Y se está perdiendo rápido. De los 30 ancianos que hablaban fluido en mi comunidad, solo quedan 5. En todo el país, se estima que una lengua indígena desaparece cada 2 semanas en algún lugar del mundo. ¿En el mundo? Pensé que era solo aquí. No, es global. Y muchas veces las escuelas, los medios, incluso las políticas han desalentado su uso. Como a mí en la escuela de la ciudad. Cuando hablé en quechua en el recreo, un compañero se rió. ¿Todavía hablan así? Suena a película vieja. ¿Y tú qué hiciste? Me callé. Y desde entonces, casi solo hablo español. Hasta con mi familia. No te juzgo. Muchos hacen lo mismo para no ser excluidos. Pero cada vez que callas tu lengua, algo en tu identidad se apaga. Lo siento aquí, como un vacío. Porque la lengua no es solo para comunicar, es para cantar, para rezar, para soñar. Mi abuela dice que cuando no se habla la lengua de tus ancestros, ellos dejan de escucharte. Y en cierto modo tiene razón. La memoria colectiva se transmite en palabras, no en traducciones. Oye, ¿y si grabamos más? Quiero hacer un archivo de audio
con las historias de los ancianos. Me encantaría ayudarte. Podríamos transcribirlas, traducirlas y crear materiales para que los niños de la escuela las escuchen. Sí, como cuentos, canciones, no como clase de lengua muerta. No es muerta, está dormida y necesita que alguien la despierte. Tal vez los jóvenes no hablamos perfecto, pero podemos intentarlo. Y con cada intento, la lengua respira. No tiene que ser pura ni perfecta, tiene que vivir. Mi hija tiene 1 año. Quiero que crezca escuchando quechua. Entonces ya comenzó la revitalización, en tu casa, con tu voz. No quiero que ella tenga que venir a una biblioteca a escuchar a Sobol en una grabadora. Quiero que la escuche en persona, todos los días. Ese es el mejor proyecto de todos. Oye, ¿me enseñas a escribirlo bien? No aprendí en la escuela. ¡Claro! Empezamos mañana. Y no es me enseñas, es aprendemos juntos. Trato hecho. Porque esta lengua no es solo del pasado. Es también del futuro, si nosotros lo decidimos. Señor alcalde, ¿tiene un momento? Claro, Camila, siempre tienes derecho a hablar, aunque a veces no me guste lo que vas a decir. No vengo a pelear, vengo a hablar del cerro y de lo que pasará si firmamos con la minera. Ya lo he pensado mucho. Esta comunidad está estancada. No hay empleo, la escuela se cae y los jóvenes se van. Lo sé, y por eso entiendo que vea a la minera como una solución. Pero no es desarrollo, es saqueo con promesas. Dicen que traerán 100 empleos, caminos, energía estable. Durante 5 o 6 años. Luego se irán y dejarán un agujero gigante, tierra envenenada y un río que ya no sirve. ¿Y qué alternativa tengo? ¿Decir no y seguir viendo a familias sin qué comer? Sí, decir no, pero también decir sí a otra cosa. Turismo comunitario, agricultura orgánica, energías limpias, proyectos que ya están funcionando en otros pueblos como el nuestro. Suena bonito, pero no pagan las cuentas hoy. Pero sí pagan el futuro. Mire, Ramiro, puedo decirle así, ¿no? Usted nació aquí, conoce cada roca, cada arroyo. ¿En serio cree que ese cerro solo vale por el oro que tiene adentro? No. Para mí ese cerro es mi infancia, donde mi padre me enseñó a cazar con arco, donde juré proteger este lugar. Entonces ya sabe por qué no puede venderlo. Pero también veo a doña Elena con sus 3 hijos, diciéndome, ¿qué hago? No hay trabajo. Y yo también la veo. Por eso propongo que, en vez de firmar con la minera, usemos ese dinero que ofrecen para invertir en proyectos reales. Escuelas técnicas, viveros, microcréditos para emprendimientos verdes. ¿Y quién financia eso mientras crece? Hay fondos internacionales para desarrollo sostenible. Ya presentamos una solicitud, pero necesitamos que el municipio esté con nosotros, no con la empresa. Me están pidiendo que arriesgue todo por un tal vez. No es un tal vez, es un empecemos. Usted tiene autoridad, respeto. Si dice no a la minera, pero sí a un plan claro, la gente lo seguirá. ¿Y si fallamos? Peor fallamos, si destruimos lo único que nos queda, el aire limpio, el agua, la tierra. Mi padre siempre decía, el progreso no es lo que construyes, sino lo que dejas para los que vienen. Y usted puede ser ese puente, no entre la codicia y el hambre, sino entre el pasado y un futuro justo. Voy a pedir una consulta comunitaria, que sean ellos quienes deciden. Eso es liderazgo. Y voy a exigir una auditoría ambiental independiente. Si no la aceptan, no hay trato. Eso ya no es decir no, es decir, solo bajo condiciones que protejan al pueblo. Tal vez aún podamos salvarlo. Todavía late, Ramiro. El cerro, el río, esta gente. Solo necesita que alguien crea en él. Ojalá no sea demasiado tarde. Mientras hablemos, no lo es. Buenos días, don Tomás. ¿Pescó algo anoche? Poco. 3 merluzas pequeñas y un par de lenguados.
Hace años, con esta red ya traía el bote lleno. Lo sé, los datos lo confirman. Las poblaciones de peces han bajado un 70% en 30 años. No necesito datos, hijo. Lo veo en el mar. Cada vez voy más lejos, paso más noches afuera y traigo menos. Y cuando llega, a veces se encuentra redes de arrastre ilegales, ¿no? Sí, arruinan el fondo marino, matan crías, esponjas, corales, todo. Lo que tarda 100 años en crecer, lo destruyen en minutos. Es como cosechar un campo antes de que las semillas germinen. No queda futuro. Y luego dicen que nosotros, los pequeños pescadores, somos el problema. No es usted, es el sistema. Las grandes embarcaciones, la pesca industrial sin control. Ellos vacían el mar. Yo siempre respeté las épocas de veda. Nunca pesqué crías. Mi padre me enseñó, el mar da, pero hay que dejar que respire. Y ahora ese equilibrio se rompió. Las autoridades dan permisos a barcos gigantes, pero a usted le multan si lleva 5 pescados de más. Exacto. Como si mi red de 20 metros fuera la que hunda el océano. Por eso estoy trabajando en una propuesta. Zonas de pesca artesanal protegida con monitoreo comunitario. ¿Como la de reservas que había antes? Sí, donde solo pesquen métodos tradicionales, sin arrastres, sin redes finas, y que ustedes, los pescadores, sean los guardianes. ¿Y quién decide los límites? Ustedes. Con datos científicos, sí, pero con su conocimiento del mar. ¿Usted sabe cuándo el lenguado está débil? Cuando el mar está enfermo. Nadie me había dicho que mi experiencia sirve de ciencia, porque lo es. El conocimiento tradicional es tan valioso como un análisis de laboratorio. Oye, ¿y si hacemos una marea con los viejos? Podemos marcar las zonas donde antes había bancos de peces, lugares que ya no existen. Sería perfecto. Un mapa de memoria marina. ¿Y si logramos que los jóvenes vuelvan al oficio? No como esclavos de un barco industrial, sino como dueños del mar. Ese es el sueño. Pesca que alimente, no que arrase. Mi nieto me dijo que quiere estudiar biología marina. ¿En serio? Sí. Le dije, estudia, pero no olvides de dónde vienes. Y si puedes, ayuda a que el mar vuelva a ser como era. Entonces ya está creciendo la esperanza. Ojalá, porque si el mar se queda en silencio, nosotros también. No se quedará en silencio. No mientras haya gente como usted y jóvenes como él dispuestos a escucharlo. Entonces empecemos. Hoy, con esta red y con esa libreta. Trato hecho, don Tomás.